Bienvenidos a esta ponencia. Este tema lleva por título Historia, Filosofía y Propósitos del Club del Conquistador. Se dice que quien no conoce su historia tiende a repetirla y desafortunadamente a repetir los errores de su historia. Y es importante que nosotros como directivos de los clubes tengamos un poquito el contexto histórico de cómo surgimos como un gran movimiento, porque eso nos da certeza de hacia dónde vamos, nos permite identificar y saber que esto no ha sido la idea de una persona, no ha sido el propósito de un grupo de personas ni siquiera, sino que ha sido el Señor trabajando a lo largo de la historia, permitiendo que nuestra iglesia haya podido llegar al nivel en el que estamos, que no es el 100%, esperamos seguir creciendo y seguimos creciendo como iglesia en este asunto de los clubes, específicamente del ministerio del Club de Conquistadores. Déjenme entonces compartir con ustedes algo de la historia, de cómo surge todo este movimiento. Y fíjense que aún muy temprano en el movimiento adventista se identificó la necesidad de atender a los menores y a los jóvenes. Es por allá por el año 552 cuando se le asignó a la escuela sabática la atención de los adolescentes y jóvenes. Claro, esto en el contexto de lo que hoy conocemos como las divisiones infantiles, y se creó una revista que se llama The Young Instructor, que tenía la función de dar capacitación para poder atender a los jóvenes y a los menores de nuestra iglesia. Y fue una época, una fecha muy especial, 1879, cuando estos dos jóvenes, Harry Frenner de 17 años y Luther Warren de 14 años, que se inicia con la primera reunión de jóvenes que curiosamente se hizo en el sótano de una iglesia. Estos jóvenes tenían algunas inquietudes, especialmente para predicar el evangelio y un mensaje muy particular de la temperancia. Y entonces, inicialmente eran puros hombres. Más adelante se aceptó la participación de algunas damas y entonces las reuniones se movieron del sótano a una casa donde inicialmente se tuvieron a una sala, y ahí empezaron estas importantes reuniones que para muchos es el inicio del ministerio juvenil y de las actividades juveniles en nuestra iglesia. Y curiosamente iniciada no por pastores, sino por los mismos jóvenes que identificaban la necesidad de tener un espacio para ellos crecer y poder compartir el evangelio. Hay otra fecha importante que es 1891, cuando este personaje, Matt Warrior, en Wisconsin, pidió a la iglesia que le permitiera tener una reunión con los jóvenes en la sala de su casa. Pero fíjense que lo curioso es que habían tenido, parece ser que varios problemas, porque los jóvenes de aquellos tiempos también eran bastante inquietos, que la iglesia dijo, ¡ay no, esto a lo mejor nos va a meter en problemas! Pero yo agradezco a Dios por los líderes de iglesia con visión, porque resulta que el primer anciano de la iglesia vio que era una idea de Dios. Y entonces él intercedió por ellos, y con el apoyo del primer anciano se empezaron a reunir en la sala de este hermano y empezaron a tener reuniones para atender y para poder desarrollar las habilidades y las capacidades especialmente de los jóvenes. En 1893 Lutero Warren organiza en Dakota un primer grupo que se llamaba Rayos de Luz, ¿sí? Ya eso nos suena más a aventureros. Y entonces se publicó una revista más adelante con el mismo nombre, que tenía la intención de darle a ellos información sobre actividades misioneras y qué podían hacer. Ya para 1901, ¿sí? Ya para 1901 existían cerca de 14 sociedades de jóvenes como tales. No eran sociedades de jóvenes, pero habían 14 diferentes lugares donde los jóvenes se reunían y tenían 186 miembros en total. Dado que en estos años la mayoría de la feligresía estaba concentrada en Estados Unidos, fue que se pidió al Departamento de Escuela Sabática, ante el boom y el crecimiento, de que se hiciera cargo de este movimiento juvenil. Y ahí aparece una hermana, la hermana Flora Plummer, fue designada por la Conferencia General para que ella se hiciera cargo de este movimiento que se iniciaba. Seguía todavía muy ligado a lo que era escuela sabática.
Ya para el 1907, en el Congreso de Primavera de la Conferencia General en Suiza, se aprobó crear un departamento dentro de la estructura de la iglesia como tal para atender a los jóvenes. Y en la presentación ustedes pueden ver que el pastor Kent es el primer director y la hermana Matilde Erickson fue nombrada como secretaria. Tiempo después, unos 2 meses después, se reúne un comité de cerca de 200 obreros en Estados Unidos, en Mount Vernon, en Ohio, para tratar de establecer los parámetros a través de los cuales iba a funcionar este departamento. Se tomaron algunos acuerdos, como los que ustedes ven ahí. Se adoptó el plan devocional de la matutina, que fue muy importante, no solamente para los jóvenes, sino para la iglesia. Un plan de lectura tipo plan encuentro también. Y en las iglesias se promovió que se celebrara el Día Misionero Voluntario. ¿Sí? Era un nuevo programa que se agregaba, que tenía la intención de vincular a los muchachos en la misión de la iglesia. El nombre que se tomó fue Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y uno podría decir, tanto tiempo para tomar ese nombre. Bueno, había muchas ideas, era un movimiento joven, había todavía reservas sobre lo que los jóvenes podían hacer, así que esto tomó su tiempo. Y entonces se creó lo que se conoció como las sociedades MB, que es lo que nosotros hoy conocemos como la sociedad de jóvenes, que eran sociedades misioneros voluntarios. Fue después de muchos años que se cambió a JA por algunas razones y entonces se conocieron como las reuniones MB. Para 1911, varios adultos empezaron a armar grupos juveniles que buscaban ayudar a los muchachos en el desarrollo de sus habilidades. Y no solamente en el contexto de la adoración en la iglesia, sino fuera de la iglesia, porque lo anterior ya había sido previsto a partir de 1907 por la Conferencia General. Se menciona ahí un personaje, Milton Robinson, que en Nebraska creó un grupo que llamó Muchachos Camaradas, y en Tacoma Park se formó un grupo que se conoció como los indios de Tacoma, que buscaban este asunto de desarrollar en los jóvenes su deseo de prepararse para servir a nuestro Señor. Ya para el año de 1919 aparece un hombre, Spalding, que fue muy importante porque empezó con un movimiento que se llama Misión Scout. Scout es tomado de los grupos Scout que nosotros conocemos hoy por hoy, pero que empezó a imprimirle cierto sello de nuestra filosofía a este grupo. Algo importante fue que empezó a meter actividades al aire libre, actividades de físicas, campismo, y también desarrolló una ley voto y blanco que más adelante se convertirían en la base de la ley y el voto y el blanco que nosotros tenemos actualmente. En el 20, como aparece ahí, se decidió agregar, y esto fue muy importante, un asociado para trabajar especialmente con los menores. Y es aquí donde nos empezamos a acercar ya más al Club de Conquistadores como tal, porque se atendían a los jóvenes en general, pero también se vio la necesidad de atender a los menorcitos. Entonces, si recuerdan bien, jóvenes, estamos hablando de que son de 16 a 35 años según lo clasifica la iglesia, pero los menores son los que van de los 10 a los 15 años. Y entonces es así como se crea este asociado, que ayudó que para 1921 se formalizara un programa y se le diera la estructura de lo que hoy conocemos como el Club de Conquistadores, ¿sí? Se establecieron las clases de amigo, compañero, camarada y camarada mayor, que viene siendo como el guía mayor. Y se establecieron los requerimientos y básicamente se tenía ya todo el programa armado. Esto desembocó que en muchos lugares del mundo empezara a crecer el movimiento juvenil. En 1925 surgió la primera clase oficial de investidos de este nuevo programa, y también empezaron a hacer algunos movimientos como un campamento que se realizó en Australia, que fue el primer gran campamento de este grupo nuevo que estaba surgiendo en la iglesia. También en ese mismo año en una asociación se hizo un campamento de asociación, que es el primero, y lo interesante fue que en este campamento el requisito para poder asistir sería que los asistentes hubieran terminado alguna de las clases, ya fuera amigo, compañero, camarada y camarada mayor, y entonces parte del campamento fue una gran y magna investidura de las clases que tenían para aquellos años.
Seguimos adelante. En el 27... ¿sí? En el 27, en Chattanooga, se amplió el alcance y se crearon las clases de amigo, compañero y guía para los niños. Y no es hasta 1930 cuando se introduce el concepto de Pathfinder o conquistador. En español se hizo una traducción natural y el primer lugar, curiosamente, donde se adoptó el nombre de conquistador fue en Perú, en la división sudamericana. Y esto, el primer uso de Pathfinder se usó en California, allí fue donde se usó por primera vez. Empezó a aparecer entonces varios programas y en la Unión Norteamericana, en la división norteamericana, se pidió que empezaran programas pilotos y esos programas se empezaron a tratar de visualizar. El primer club de conquistadores no oficial o el primer gran piloto se organizó por el año 1946. Se hicieron varios estudios durante varios años, entre el 47 y el 50 se estuvieron haciendo seguimientos a esos programas. En el 48 se escribe o se saca nuestro famoso y muy mundialmente conocido himno Soy Conquistador Fuerte y Fiel, y en el 49 el pastor Hancock diseña ya lo que sería la imagen distintiva, nuestro triángulo, globo y arco de nuestros conquistadores. Ya para 1950 la Conferencia General aprueba el programa de conquistadores y se formaliza como un programa oficial para toda la iglesia a nivel mundial. Agradecemos a la división norteamericana porque realmente la mayoría de esos programas surgieron con ellos y fue un proceso, ustedes se dan cuenta, de muchos años, pero yo creo que el Señor dirigió para que hoy podamos contar con un programa que ayuda a nuestros menores para su crecimiento. En el 1950, ese mismo año, la división interamericana toma el programa y lo empieza a desarrollar en sus diferentes campos. Así que tenemos una historia bastante extensa. Después del 50 pasan muchas cosas, sean los primeros camporís de división, también los primeros congresos de jóvenes, y la historia continúa. Solo estoy queriendo dar un pequeño bosquejo de lo que fue hasta el momento en que se oficializa. Han habido cambios sobre las clases, los contenidos. Ahora mismo ha habido algunas modificaciones respecto a lo que es el programa de guía mayor, pero creemos que todo esto es parte de la dinámica de crecimiento de nuestra iglesia. Y usted, hermano, que está preparándose para ser un consejero en el Club de Conquistadores, para ser un guía mayor, es parte importante de esta historia. Muy bien, ahora pasemos a cuál es la filosofía y propósito del Club de Conquistadores. ¿Por qué lo hacemos? ¿A qué responde? Y podríamos dar muchas citas bíblicas, muchos textos del Espíritu de Profecía que nos ayudan a entender cuál es la filosofía, pero me permito compartir una que tiene el manual del curso de consejeros de 10 horas de la división interamericana, que creo que resume bastante bien la filosofía. Elena G. de White, el mensaje para los jóvenes, en la página 35, dice así, ustedes lo pueden seguir en sus pantallas: cuando los niños y niñas de nuestra iglesia descubran que aquellos para quienes Dios es lo primero, lo último y lo mejor, son las personas más felices del mundo, no nos preocuparemos tanto con el temor de perderlos. La religión, para que sea eficaz en la vida de los niños, debe ser también atrayente. Y aquí me quedo con asuntos muy importantes. Descubrir personas felices, atrayente. Entonces, el propósito y la filosofía de nuestro Club de Conquistadores en nuestra iglesia, hermanos, es ayudar para que nuestros niños se queden en la iglesia, para que desarrollen sus habilidades para Dios y para que sean felices. ¿Ok? Esto es importante, porque algunos en la intención de darle formación a nuestros niños, a veces hemos convertido nuestros clubes de conquistadores en academias militares y no debería ser así. La disciplina debe estar presente y ya lo han visto a través de todas las ponencias que han podido tener. Mañana tendrá una ponencia muy importante sobre liderazgo y todo esto, pero hermanos, es importante entender que debe ser divertido, debe ser algo natural para el niño. Y entonces podríamos decir que dentro de la filosofía, el propósito, el Club de Conquistadores es una organización que es auspiciada por el Departamento de Jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué significa eso? Que es una organización que es parte del engranaje de nuestra iglesia. Les decía entonces que dentro del propósito del club debemos empezar por entender que es parte de la iglesia.
No está desligado de la iglesia nos provee los materiales, la iglesia es dueña de este producto y debemos recordar que es parte importante de la formación de la iglesia. Y es un programa que está diseñado para reuniones semanales, hermanos. La idea aquí no es que los niños se reúnan 3 veces o 4 veces a la semana, la idea es reuniones semanales. ¿Cómo puede funcionar esto? Hay varios formatos. En algunos lugares, para no hacerlo tan pesado y para poder dar tiempo a las actividades familiares, por decir un sábado lo tienen el sábado en la tarde, a la semana siguiente lo tienen el domingo en la mañana. En otros lugares, como es el caso de esta iglesia, normalmente es todos los sábados en la tarde y todos los domingos en la tarde. Puede variar según la dinámica de la iglesia, pero la idea es que haya una secuencia. El propósito es que haya seguimiento a nuestros niños a través de este programa. Ahora, es importante entender que dentro del propósito y la filosofía es buscar un desarrollo armonioso de nuestros niños. Eso significa que en el club se va a promover el desarrollo físico, y perdón, ahí me comí una S, espiritual, cognitivo y social de nuestros menorcitos. ¿Ok? Y si se dan cuenta, alguien puede decir, oiga, pastor, las flechitas le quedaron amontonadas. No, es que debe ser equilibrado. Debemos buscar, el propósito es ayudar a nuestros niños en ese desarrollo. Y entonces tú alguien decir, bueno, pastor, pero para eso está la familia y está la iglesia. Claro que sí, son elementos trascendentales, importantes y vitales en la formación de nuestro niño. Pero lo interesante del Club de Conquistadores, el propósito, es que lo hacemos a través de un currículo, se llama abierto y divertido. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros no somos escuela. Porque resulta que me ha tocado en algunos lugares que me dicen, no, pastor, aquí empezamos el año eclesiástico, bueno, aquí en la universidad empezamos en agosto, siguiendo el calendario académico, ¿no? Pero algunos me dicen, no, pastor, aquí empezamos el club en febrero. Y los niños que entran en febrero deben ir hasta diciembre. Y básicamente no hay chance de que otros niños entren porque nos daña el programa. No. Nuestro club es un currículo abierto. Eso significa que los niños pueden entrar en cualquier momento del año. Claro. Se entiende, se sobreentiende que un niño que entró a mitad de año, de cuando empezó el tiempo del club, no va a investir con los demás niños porque no ha completado todos sus requisitos. Pero eso no significa que el niño no pueda ser parte del programa porque es un programa abierto. En cualquier momento el niño puede entrar, va a seguir llevando las especialidades y él más adelante en el verano o en algún otro momento podrá completar sus requisitos y entonces acceder a la investidura, a su botoncito. Y debe ser divertido, ¿por qué? Porque eso es importante. Ellen White dice, las personas más felices del mundo, y debe ser atrayente. Y entonces tenemos que presentárselo divertido en el sentido no de diversión, sino de recreación. Y quizás debe haber tu currículo abierto y recreativo, porque el concepto recreación es de volver a crear, es decir, que el niño se sienta a gusto, que el niño quiere que llegue el domingo, que el niño le diga, papá, el sábado en la tarde le diga, papá, despiértate, ya no duermas porque tienes que llevarme al Club de Conquistadores el sábado en la tarde. Entonces, esa es la filosofía y el propósito de nuestros clubes de conquistadores. Debe ser un ambiente agradable donde el niño desee estar, donde el niño desarrolle esos elementos físicos, espirituales, cognitivos y sociales. Vuelvo a decir, no reemplazamos a la escuela, no reemplazamos a la familia, somos un instrumento de ayuda, ¿sí? que le permite fortalecer lo que el niño está recibiendo en casa y lo que el niño está recibiendo en una escuela, siempre y cuando se encuentre en una escuela de nuestra iglesia. Y entonces tenemos los objetivos que tienen nuestros clubes de conquistadores. Básicamente los objetivos son 3. El primero es incluir a la mayoría de la juventud en el movimiento de los jóvenes adventistas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, los niños y los adolescentes entre 10 y 15 años los integramos como miembros de iglesias y hay que animarlos, hay que motivarlos. Algunos padres quieren meterlos a la fuerza porque saben del valor de ellos, a veces el niño no quiere, pues es nuestro trabajo como iglesia animarlos y motivarlos. Y los mayores de 16 años también vincularlos, ¿cómo? Como ustedes, que se están preparando para ser guía mayor y entonces poder ser directivos, consejeros, instructores y formar así todos una red de apoyo donde salvando a nuestros niños nos salvamos nosotros mismos. También prepararlos para la obra de Dios como futuros líderes. Hermanos, tenemos un problema y es que pareciera ser que hay una brecha entre nuestros niños, nuestros jóvenes y la iglesia.
No sé qué pasa a veces, que tenemos jóvenes que están activos en las divisiones infantiles, llegan a juvenil, pero cuando salen de juvenil los perdemos. Los perdemos. Y entonces el Club de Conquistadores sirve para irlos enfocando, para irles enseñando que esta es su iglesia, que aquí es donde van a ejercer su liderazgo. Entonces servir como un conector para que el niño se comprometa de tal manera con Dios y su iglesia que él nunca quiera abandonar la iglesia. Aquí los de el Club de Conquistadores Dulos tienen un eslogan: siempre dulos. Y entonces hay gente que pasó por el Club de Conquistadores Dulos hace muchos años atrás y ellos dicen: yo soy dulo, porque lograron crear una identidad con el club que ellos se sienten parte de. Y entonces esa pertenencia con la iglesia, con el club, ayuda para que nuestros niños amen esta iglesia, se queden en ella y entonces deseen apoyarla y usar sus talentos para la obra de Dios. Y finalmente, lo que buscamos hacer es promover actividades recreativas sanas, ¿sí?, en las cuales los menores puedan gastar sus energías y al mismo tiempo que sean enseñados, hermanos. Eso es importantísimo, ¿sí? Tenemos que abrir espacios para que nuestros niños se recreen. El mundo les ofrece demasiadas cosas atrayentes: videojuegos, películas, partidos competitivos. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que abrir esos espacios y yo agradezco a Dios por eso. Aquí cerca de la universidad tenemos lugares muy bonitos para ir a la naturaleza y en estos tiempos no lo hago mucho porque tengo 2 niñas muy pequeñas en casa, pero yo espero en unos 2-3 años más, ya que aguanten la carrilla, voy a llevármelas de campamento a mis niñas. Pero siempre he observado algo. Nosotros salíamos mucho, hace unos años atrás, salíamos mucho con los muchachos a acampar. Y era curioso cuando nos acercábamos a las áreas verdes, a los ríos, observar que mucha gente llega, pero llegan con sus carros. Antes pasan a lo que aquí se llaman las tiendas de conveniencia, no voy a decir el nombre para no hacerles publicidad. Y entonces, ¿qué es lo que se llevan? Cerveza, chetos y una serie de comida chatarra y cerveza. Y los ve uno al lado de la naturaleza de Dios, ensuciándola con basura, con música, contaminando sus oídos y tomando trago. Y así pueden pasar todo el domingo. Y es caro, porque yo me puse a hacer cuentas y no gastan 20 pesos. Pero yo alabo a Dios porque nosotros con nuestros muchachos vamos y con pocos recursos vamos a la naturaleza, nos alejamos del mundanal ruido y nos podemos recrear en la naturaleza. Y ese es parte del propósito del club, que se generen actividades, que nuestras actividades recreativas, hermanos, promuevan un espíritu de cristianismo, como ese compañerismo y convivencia. Hermanos, cuidémonos mucho de ser competitivos al interior del club. Lastimamos a muchos niños cuando nosotros orillamos a nuestros niños a ser competitivos, a ver quién es el primero, quién es el que va a ganar. No, hay que desafiar a nuestros niños para que ellos venzan sus propias limitaciones. No es una competencia entre los niños, es una competencia contra nuestras propias tendencias pecaminosas. Y entonces esas actividades recreativas sanas, hermanos, son valiosísimas para salvaguardar a nuestros niños y para ofrecerles espacios para que ellos gasten sus energías, ¿sí? Hace muchos años atrás pasó en una iglesia, y no les voy a decir de qué país, he estado en varios países, así que no traten de pensar si fue aquí en México o en otro país, donde resulta que hicieron unos juegos sociales en una iglesia. El sol se ocultaba tipo 6 de la tarde, los juegos sociales empezaron a las 7, y pues los hermanos adultos pues para las 8:30 ya estaban cansados. Y entonces dijeron: se acaban los juegos sociales. Y resulta que los chamacos, pues los chamacos hasta ahí estaban agarrando vuelo. Y no, se cierra la iglesia, todo el mundo a dormir ya. Pues sí, pero pues algunos que somos más viejitos, quizás ya para las 8:30 estamos cansados de toda la actividad del sábado, pero los muchachos no. Y entonces hagan cuenta que cerraron la iglesia. Y se quedó un grupo de muchachos en la puerta de la iglesia bien prendidos porque se les estaban pasando muy bien. Y no estoy justificando que lo que hicieron fue culpa de los hermanos. Pero dijimos: bueno, vamos a dar una vuelta. Sábado de noche. Terminaron en un lugar donde se toma cerveza y se cantan canciones, conocido como Cantabar. Y eso generó algunas circunstancias donde algunos muchachos bailaron, participaron de actividades no muy buenas.
y lastimó a los muchachos a la iglesia porque se tuvieron que tomar medidas disciplinarias. Hermanos, pero tenemos que proveerles, hay que cansarlos. Eso significa, hermanos, que sin ir contra la reforma pro salud, si tenemos que quedarnos hasta las 10 de la noche para asegurarnos que los muchachos terminen rendidos y se vayan a sus casas a dormir en otro lado, hagámoslo por amor a ellos, ¿sí? Y enseñarles. No sé cuántos de ustedes en sus juegos sociales oran al iniciar y al terminar. Ay, pastor, pues se ora en los juegos sociales. Claro que hay que orar, porque a veces en los juegos sociales se generan roces y tenemos que terminar con un mensaje cristiano, hermanos. Entonces hay que asegurarnos que esas experiencias sean significativas, que marquen sus vidas para la honra y la gloria de Dios y que aprendan. Todos los escenarios, hermanos, son escenarios de aprendizaje. Yo les digo a los muchachos aquí, a los guías mayores, a los líderes juveniles, miren muchachos, todo lo que ustedes hacen es formativo, los niños los observan y todo lo que ustedes hagan dentro de la esfera del club, de alguna u otra manera va a moldear a esos niños. Entonces tenemos que asegurarnos que eso pase. ¿Sí? Oramos en nuestros juegos sociales. No, pastor, es que ya esto es secular. No. Los juegos sociales son parte de nuestra vida cristiana. Y entonces hay que orar al iniciar, a terminar y determinar, bueno, ya terminaron los juegos sociales, vamos a orar, qué rico que jugamos, que corrimos juntos, que nos divertimos, que echamos chistes y vamos a orar para que Dios nos bendiga. Y entonces estamos formando a los niños para que ellos entiendan que la vida cristiana es una unidad, no es un asunto segmentado y que en todo momento podemos vivir experiencias espirituales de compañerismo y de convivencia cristiana. Entonces, ese es el desafío, hermanos, que nuestros clubes de conquistadores sean escenarios de salvación para nuestros menorcitos. Y entonces tenemos los emblemas. Ya ustedes conocen los emblemas. Hay básicamente 3 emblemas que se consideran que son propios del Club de Conquistadores. La ley, ¿sí? Tenemos la ley que es básicamente la misma ley de los JA, solo que en el caso de los conquistadores empieza la ley del conquistador que me manda. Y tenemos observar la devoción matutina, que tiene que ver con el elemento devocional y de relación con Dios. Cumplir con la parte que me toca, que tiene que ver con la responsabilidad que queremos enseñarle a nuestros niños en todos los ámbitos de la vida, cuidar nuestro cuerpo, la mayordomía, tener una mirada franca, que nuestros niños sean veraces, que puedan ver a los ojos a cualquier persona, ser cortés y obediente, ¿sí? Es importantísimo, hermanos, nuestros clubes deben enseñar a nuestros niños a ser los niños más corteses y más obedientes que hayan en nuestras comunidades. Andar con reverencia en la casa de Dios, hermanos, esto es importantísimo. Hemos perdido el respeto por el templo y necesitamos recuperarlo a través de la instrucción y de nuestra conducta en la iglesia. Conservar una canción del corazón, es decir, nuestros conquistadores deben ser los más felices, hermanos. Lo que dijo el güey, hay que pensar que el que ama a Dios es el más feliz. Y tenemos que vivirlo a través de nuestros clubes. Y finalmente, ¿qué? Trabajar para Dios. Y entonces hacemos el voto por la gracia de Dios, no por mi capacidad, no por la capacidad del consejero, del director, no, por la gracia de Dios, que ellos sean puros. Y explicamos a los niños que es ser puro, bondadoso y leal. ¿Leal a quién? Leal a sus padres, leal a la iglesia y leal a Dios por sobre todas las cosas. Guardar la ley del conquistador, ser un siervo de Dios. Es decir, yo al único que le voy a servir es a Dios en primer lugar. Yo soy siervo de Dios, Él es mi guía, Él me dice para dónde ir y amigo de la humanidad. Todos los seres humanos son mis amigos y yo voy a buscarlos como busco un amigo para buscar ¿qué? Para buscar su bien. Y finalmente, disculpen, se me lengua la traba. La Legión de Honor de los JA, que es igual para los conquistadores, que dice, me ofrezco ahora para unirme a la Legión de Honor, es decir, para ser de los privilegiados, del non plus ultra de los conquistadores. Y prometo honrar a Cristo con lo que ven. Y aquí tienen que ver con el uso de todos sus sentidos. Honrar a Cristo en lo que escoja ver, honrar a Cristo en lo que escoja oír, honrar a Cristo a los lugares a donde escoja ir, honrar a Cristo en la selección de mis compañeros, honrar a Cristo en la selección de mis palabras y pensamientos, y honrar a Cristo en el cuidado esmerado del templo de mi cuerpo. Y entonces estos son, claro, está el lema, ¿sí? Está el blanco, siguen siendo pertinentes, pero estos 3 especialmente son muy valiosos para los conquistadores en el desarrollo de lo que nosotros esperamos del programa de conquistadores.
Y entonces tenemos los uniformes, que nosotros deberíamos amar nuestros uniformes, hermanos. Nuestros uniformes son nuestra identidad. Nuestros niños deberían sentirse orgullosos de tener su uniforme, ¿sí? Para el caso de nuestra división, pues para el caso de México varía, exceptuando Colombia y no sé si Cuba, son los únicos países que creo que hay algunas variantes por asuntos que tienen que ver con la cultura. Aquí tenemos el uniforme, es una falda corte A, le llaman, pantalón caqui, puede ser camisa sin mangas o camisa con mangas. Eso va a variar dependiendo del clima o los lugares donde se establezca, y ahí no se alcanzan a ver, pero son zapatos negros. Y aquí tenemos cómo portamos las insignias. Tenemos dónde va nuestro nombre, dónde va el botón de función de la unidad, en el caso de aquellos que son el secretario, ¿sí? o los que tienen alguna función. Luego está del otro lado la barra de buena conducta. Este es un premio que le damos a los niños según el manual, y lo pueden revisar en el manual después de cumplir ciertos lineamientos, y después de que el niño mantiene la barra por cierto tiempo, ya queda permanentemente en su uniforme. Los botones de las clases que ha logrado y dónde va la clase en la cual está. En los hombros, en las mangas, perdón, donde va nuestro escudo de triángulo, el círculo, el emblema de la unión a la que pertenecemos. Hermanos, una recomendación: seamos respetuosos del uniforme. Es bien importante. El uniforme nos da identidad, y el uniforme no es sagrado, pero debe ser respetado como tal. Y debemos a enseñar a nuestros niños a usarlo de una manera digna y honrosa. Me ha tocado ver que algunos que no tienen uniforme intercambian uniformes. Y entonces resulta que el niño está con amigo, pero le prestó la camisa a uno que es de explorador, y él viene con su camisita que dice explorador. No está bien esto. Debemos hacer esfuerzos y ayudar para que nuestros niños entiendan que nuestro uniforme es parte de nuestra identidad, y que se porte con todo el orgullo, el sano orgullo que nosotros tenemos, ¿sí? La mayoría de los emblemas, como ustedes lo pueden ver, han surgido del ambiente militar y del escautismo, y tienen su razón de ser, tienen una mística, y nosotros debemos enseñar a nuestros niños a amar su uniforme y a portarlo con honor y con respeto, porque es parte de nuestra identidad. A mí me encanta traer el uniforme, y cuando voy de campamento me gusta que me manden a comprar cosas para ir a las tiendas y que me vean con el uniforme, porque la gente te pregunta, oiga, ¿y eso qué es? Y entonces es una oportunidad muy bonita de hablar de lo que nosotros somos como Iglesia Adventista. O cuando nuestros jóvenes, nuestros niños participan de marchas de la salud, y marchan nuestros niños con su uniforme derechitos. A mí se me ponen los pelos de punta. Lo hicimos en una ocasión en Zacatecas. Es una colonia, Progreso se llama. Un sábado en la tarde nuestros niños salieron marchando con su uniforme. Era tan precioso verlo, y la gente salía, y los niños bien orgullosos. Es una experiencia especial cuando le damos esa mística al uniforme. Hay que usarlo. Es un poquito costoso para algunas familias tenerlo, pero hay que hacer planes para que nuestros niños lo tengan, lo usen y se sientan orgullosos de lo que ellos son. Otros elementos del uniforme pues es la pañoleta y los tubos, y es importante, hermanos, que respetemos lo que trae nuestro manual de uniformes de Ministerio Juvenil de la División Interamericana. Hay ideas muy padres, muy creativas, de gente que quiere innovar, pero hermanos, esto es parte de nuestra unidad, y qué bonito es cuando se encuentran 3, 4 iglesias, ver que todos están iguales. Es uniformidad, por eso se llama uniforme. Así que seamos respetuosos. A algunos les gusta, no, pues ahora voy a meterle esto de los scouts, o voy a hacer esto diferente. Hermanos, seamos respetuosos. La pañoleta, mantengámosla como ha establecido por respeto al uniforme, ¿no? Déjenme decirles que todos los elementos de nuestro uniforme también tenían una función. En el pasado ya casi no lo tenemos. Por decir, la pañoleta servía para muchas cosas. Gracias a Dios, ahora se cambió, pero durante un tiempo la pañoleta solo se pudo usar con el uniforme. Ahora no, la pañoleta se puede usar sin el uniforme. Es porque la pañoleta responde a algunas funciones de carácter práctico, ¿no? Entonces, seamos respetuosos de eso. También tenemos la banda,
que la banda es donde el niño coloca y donde el guía mayor coloca sus logros, ¿sí? La banda, hermanos, no es para colgar parches de actividades, ¿ok? La banda solamente debe llevar el nombre, ¿sí? El nombre de la persona, la bandera del país, las clases que el niño ha completado o que está cursando y los parches de las especialidades. En la parte de abajo debe tener el logo grande del triángulo de conquistadores, en este caso, o si no, pues si es guía mayor, pues el logo de guía mayor. No es para los parches de las actividades, hermanos, que usted fue un camporí y fue muy padre, le regalaron el parche y voy a ponerlo en la banda. No es la banda, no es para eso, ¿ok? Solamente es para los logros que están en las tarjetas, para las especialidades, para nada más. Ahora, la pregunta ¿es obligatoria la banda en el uniforme? Es importante en el uniforme y se puede portar o se debe portar o se puede portar ya cuando el niño tenga un solo parche. Es decir, cuando el niño alcanza su primer parche y ya tiene su parchecito, si solo tiene un parchecito, ya el niño puede portar su banda y es un honor que él puede ir viendo cómo su banda se va llenando con las habilidades que está adquiriendo para el servicio de Dios y para ser amigo de la humanidad. Entonces esto quiero dejarlo bien claro. No le pongan nada a la banda. La banda solo lleva los elementos que marca el manual de uniformes de los ministerios juveniles de la división interamericana. Que si en la división norteamericana, que si en la sudamericana, que si en la indoeuropea tienen alguna otra idea muy original, hermano, qué bonito, pero no se lo ponga a la banda. Debemos ser respetuosos de lo que es nuestro uniforme. Tenemos ahí un ejemplo de la boina, un cinturón. Yo compré hace poco un cinturón con el logo de guía mayor porque soy guía mayor. Si no tienes un cinturón con eso, pues es un cinturón negro. La boina sí debe llevar el logo de los conquistadores. Y usen la boina, hermanos. Casi siempre yo veo que en los campamentos los niños andan aquí con su boina muy bonita, pero nunca los veo puestos y la boina es parte del uniforme. Es opcional, por supuesto, pero sería lindo que nosotros usemos la boina. Si estamos haciendo que gasten una boina, que se pongan la boina. Es parte y se ve muy bonito cuando los domingos o los sábados nuestros niños llegan bien formaditos con su boina bien bonita. Y finalmente tenemos un elemento que no es obligatorio del uniforme, es el chaleco. El chaleco no es obligatorio, es decir, en el sentido de que no tengo que ponérmelo. Pero el chaleco, hermanos, ahí es sí para que usted le cuelgue si quiere, como alguien dijo, el molcajete. Que le dieron un parche en no sé qué campamento, que alguien le regaló un botón de otra división, que alguien que usted es voluntario de ADRA y le regaló un botón bien bonito de voluntario de ADRA. Todo eso es para que usted lo pegue en el chaleco. Y si es necesario, tenga 4 chalecos, no hay problema. Pero por favor, seamos respetuosos del uniforme, porque ahí estamos enseñando al niño respeto y responsabilidad. Si nosotros queremos que nuestros niños sigan la normatividad, si nosotros queremos que nuestros niños sean respetuosos de las normas y nosotros les permitimos o nosotros mismos hacemos cosas que van en contra de la normatividad de la iglesia, los niños nos lo van a recordar. Y me ha tocado ver en campamentos. Me dicen, oiga pastor, ¿y esa gente por qué trae esa pañoleta de otro color? ¿Qué les dice uno? Pues a mí me dijeron que la pañoleta era así. Bueno, pues uno trata de no hacerlos quedar mal, pero debemos ser respetuosos de lo que es nuestro uniforme, porque ha sido diseñado, hermanos, para darnos uniformidad. No significa que todos somos iguales, pero qué bonito es cuando nos juntamos de varias partes del país o de la división, vernos uniformes. ¿Qué cambia? Pues va a cambiar el logo de nuestra unión. Ese sí va a cambiar porque se identifica de dónde vengo. Y va a cambiar porque aquí dice Nelson y otro no va a decir Nelson, no todos van a decir Des. Es decir, hay elementos distintivos de las uniones, de lo que yo soy, pero debemos recordar, hermanos, que el uniforme tiene ese propósito para ayudarnos a dar una bonita identidad. Así que, hermanos, básicamente con esto ya hemos terminado lo que tiene que ver con los asuntos de la historia, la filosofía y el propósito del club y cómo eso se manifiesta a través de los diferentes elementos distintivos que tiene nuestros clubes. Muy bien, vamos a dar tiempo para las preguntas y tenemos una pregunta. Dice Eduardo Ramírez, en el caso de que un muchacho esté por investirse y no esté bautizado, ¿qué considera usted? ¿Cómo se le daría el botón de investidura si se supone que, por
Esto para no retirarlos del club y llevarlos a un futuro bautizo. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama el que preguntó, perdón? Se llama Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez, gracias por tu pregunta. En el Club de Conquistadores no es necesario ser adventista bautizado. Quizás tú le estás preguntando como guía mayor. Ok. En nuestros clubes de conquistadores, y gracias por esa pregunta, tenemos un currículo abierto también porque recibimos a niños que no son adventistas. Y aquí tuvimos un caso de una señorita que hizo todo el club de conquistadores. Todo, y sacó todo, y una muchacha fiel. Cuando llegó al club de guías mayores, un requisito para ser guía mayor investida es que sea bautizado. ¿Por qué pedimos ese requisito? Porque esta persona va a formar a nuestros niños y no podemos darle la investidura como iglesia para que alguien forme a nuestros niños, alguien que no ha aceptado nuestra cosmovisión adventista. ¿Qué se hizo con esta jovencita? Yo fui con el director del club y hablamos con sus papás, gente que de aquí de la comunidad. Le dijimos, mire, pues queremos decirle, ya se lo habíamos dicho a la niña, que para poder recibir su investidura, para recibir su botón de guía mayor investida, ella tenía que ser bautizada, pero que no queríamos que se bautizara por eso. Ella podía ser parte del club, podía participar de todas las actividades del club, pero que desafortunadamente ella no podría recibir su botón porque ella no era bautizada y porque el botón de guía mayor, hermanos, y esto quiero ser claro, es una investidura, es un voto de confianza que te está dando la iglesia para que tú guíes a los niños. Así que esto de investirse guía mayor no es cualquier cosa. Y entonces, ¿qué pasó con esta señorita? Esta señorita, lo que hicieron en la investidura es que le dieron un reconocimiento a ella, pero aparte. Es decir, se reconoció como parte, pero no le invistieron como guía mayor. Lo interesante es que ella siguió participando en las actividades del club y un año y medio, no, como 2 años después, no recuerdo cuántos años después, ella se bautizó. ¿Y saben qué fue lo bonito? Que cuando se bautizó, inmediatamente le entregaron, en el mismo bautisterio, se le entregó su botón de guía mayor porque era lo único que le faltaba para poder declararse como una guía mayor para ayudar en la formación de nuestros menores. Así que hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado de no presionarlos, pero debemos ser claros. Hermanos, espero que ustedes como guías mayores no estén queriendo sacar el guía mayor para ir a tomar unas vacaciones. Aquí nos pasa que hay algunos muchachos que toman guía mayor y cuando terminan les digo, oye, ¿y dónde vas a apoyar? No, pastor, voy a tomarme un año. Espérate, ¿quién estudió una carrera? Y dice, no, ya terminé la carrera, ahora ya no voy a hacer nada. No, pues tú estudias una carrera para ejercer tu carrera y guía mayor es una preparación para trabajar con nuestros menores. Así que gracias por tu pregunta y espero haberla contestado. Giovanni Snake dice, ¿un aspirante no investido puede usar la banda? Giovanni, ¿qué pregunta que? Giovanni pregunta si un aspirante no investido puede usar la banda. Giovanni, sí, la banda es para colgar o poner nuestros parches de logros. Así que cualquier miembro del Club de Conquistadores o del Club de Guía Mayores que ya tenga un parche puede portar la banda. ¿Ok? Porque es una evidencia. La banda no te acredita como guía mayor. Lo que te acredita como guía mayor es este botoncito, ¿sí? Y tener esto, ¿sí? Entonces, para ser guía mayor, te van a entregar, es que me veo en la pantalla y es este botoncito. Entonces, tú puedes portar tu banda, tú vas a portar ahí todas las especialidades que tengan y la puede llevar alguien que todavía no se ha investido. ¿Los medallones de plata y oro deben ir en el chaleco o en la banda? Los medallones normalmente se ponen en la banda. Se usan en la banda porque son niveles. El medallón, para aquellos que no saben, es como una especialidad que se logra a través de ciertos requerimientos físicos que se pueden empezar a hacer, si no recuerdo bien, si la memoria no me traiciona, y disculpen, aquí tengo un lapsus mental, desde viajero y guía. Pueden empezar a sacar su medallón. Y entonces eso se pueden poner en la banda porque son logros que ellos han alcanzado dentro de la estructura o del currículo, vamos así decirlo, del Club de Conquistadores. Es más, algunos portan los medallones también en su uniforme y es válido portarlos también dentro del uniforme porque son reconocimientos del currículo. Ok, creo que se repiten muchas preguntas, pero ¿en qué momento se puede usar la boina? La boina, ¿cuándo podemos usar la boina? Bueno, la boina la podemos usar en cualquier actividad del club.
La única condición es que si vamos a orar, los caballeros deben descubrir su cabeza, las niñas no es requerimiento que lo hagan. Eso tiene una historia bien interesante. El uso de la boina, entonces se puede usar en cualquier momento, en todas las reuniones se puede usar la boina, ¿sí? Normalmente procuramos que si es una actividad dentro del templo no se use boina, porque en nuestra cultura el uso de sombreros no es bien vista entre los templos. Hay otras culturas donde los sombreros sí se usan y son parte del protocolo de elegancia, ¿no? Entonces aquí en Interamérica básicamente la boina la usaríamos en las reuniones de sábado en la tarde o de domingo, y se puede usar con el uniforme, se puede poner. Y entonces, solo que en el momento de la oración, los caballeros deben descubrir su cabeza para la oración. Okay. Último, ¿se puede utilizar la boina en el uniforme deportivo? Buena pregunta. El manual no establece si la boina se puede o no se puede usar. Yo pensaría que no se ve bien, porque la boina es parte de un uniforme militar. La boina, recuerden que nuestro uniforme viene de la milicia. Entonces, la recomendación que sería, yo lo que recomendaría es que tuviéramos una gorra del club, porque en el uniforme deportivo la boina se ve rara. Entonces, no es parte o sea, desde mi concepción se vería rara. El manual no establece eso, pero yo lo que recomendaría es que tuviéramos una gorra. El manual, que lo pueden bajar de internet, trae cuándo podemos usar los logos y de qué manera podemos usar los logos. Entonces podemos mandarse unas gorras bonitas con el logo, porque cuando tenemos el uniforme deportivo normalmente necesitamos cubrir nuestra cabeza más que para un asunto de protocolo, sino para cubrirnos del sol. Entonces quizás generar alguna gorra sería mi recomendación en el caso del uniforme deportivo, porque se vería rara, yo diría, se vería muy rara la boina. A esto me refiero en el contexto de la milicia, ¿no? Cuando se usa la boina o cuando se usa el sombrero que usan los militares, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Salió una pregunta de lo que dijo usted, ¿por qué solo los hombres deben quitarse la boina? Ok, déjenme les cuento la historia, porque fíjense que a mí me gusta cuando yo voy a los clubes. ¿Perdón? Ok, sí, perdón. La pregunta es, ¿por qué dice que los hombres solo se deben descubrir la cabeza cuando oramos y las mujeres no? Fíjense que es bonito, y ustedes háganlo, investiguen esas cosas y cuéntensela a los niños. Por decir, ¿por qué saludan así los militares por qué saludamos así cuando tenemos boina? ¿Por qué saludamos así cuando no tenemos boina? ¿Por qué se saluda así? Bueno, todo tiene su historia. Resulta que cuando los caballeros se encontraban, en aquella época que la gente andaba, bueno, los caballeros, los hombres se encontraban cuando andaban a caballo y que andaban con sombrero, y se saludaban, pues el sombrero normalmente tiende a quitar un poco tu visibilidad, y entonces cuando un caballero saludó a otro caballero, se descubría la cabeza como una señal de respeto y de darle la cara con quien estaba hablando. No así las damas. Entonces, como una parte de las reglas de la caballerosidad, quedó de que cuando estamos orando, el caballero, el hombre, se debe descubrir. Alguien puede decir, pastor, esto no es equidad de género. Bueno, está bien, si usted quiere que las niñas también se lo quiten, que se lo quiten. Pero es parte de esa herencia de la caballerosidad de hace muchos años que nos ha quedado, donde en las mismas iglesias, cuando los hombres llegaban con sombrero, algunos lo retiraban, los hombres lo retiraban, y las damas entraban con sus sombreros, porque el sombrero en la mujer se consideraba un elemento de su tocado de su cabello. No era como para protegerse ni nada de eso, sino que era como un tocado de su cabello. Entonces las damas nunca se descubrían para saludar a un caballero o para saludar a otra dama, pero los hombres, en señal de respeto a alguien de autoridad, descubrían su cabeza porque estaban ante alguien de ¿qué? De autoridad. Y eso ha quedado como parte de esa herencia de la caballerosidad. Ahora, algunos hermanos pueden decir, no, pastor, pero pues es una falta de respeto que las señoritas traigan algo en la cabeza cuando oran. Bueno, si en su entorno eso se ve como una falta de respeto, pues que las niñas también se retiren la gorra o la boina al momento de orar. Es parte de las tradiciones culturales que a mí se me hacen bonitas y que debemos buscar promover, porque hablan del respeto, de esta herencia de que no hacer las cosas por hacerlas, sino porque hay un sentido, ¿no? en hacerlas. No sé si hay otra pregunta. Ya están repitiendo preguntas.
Muy bien, parece ser que se están repitiendo preguntas, así que a los que están repitiendo las preguntas les invitamos a que les pregunten a los que ya preguntaron y entonces esperamos que esto pueda servir para ustedes. Muy bien, queremos recordarles que el curso termina mañana. Mañana a las 10:30 están convocados nuevamente. Mañana tendrán básicamente 3 presentaciones. Déjenme, les voy a decir cuáles son las presentaciones que tendrán el día de mañana. Se las voy a compartir de una vez para que ustedes las puedan tener allí. Mañana a las 10:30 tendrán liderazgo del club. Esas se las va a dar el ingeniero Alejandro García, que también ya les dio, creo que anteriormente les dio una. No, él no les ha dado ninguna, ese fue en otro curso de 10 horas. Él tiene muchos años de experiencia en el club. Aspectos legales y de seguridad será a cargo del ingeniero Alejandro Reina. Y finalmente Ministerio de Alcance, que tiene que ver con el currículo de actividades misioneras, que está a cargo del pastor Francisco Soto, pastor de jóvenes de esta iglesia. Así que déjenme decirles que mañana van a escuchar a gente con mucha experiencia en los clubes, con mucha experiencia en las diferentes áreas del conocimiento, y los invitamos para que en punto de las 10:30 ustedes puedan conectarse nuevamente para seguir con su curso de capacitación. Por nuestra parte les deseamos una feliz semana ya. Para algunos ya es feliz semana, para nosotros todavía no. Aquí el sol se oculta a las casi 8:30, 8:45 se está ocultando el sol. Que el Señor les bendiga y, hermanos, animarlos. Recuerden, se están formando para servir a nuestros niños. Nunca dejen de crecer, nunca dejen de investigar, y estoy seguro de que Dios hará grandes cosas a través de ustedes por nuestros niños. Que Dios les bendiga.